Resumen de la obra, Billy Budd Herman Melville. La historia de Billy Budd se sitúa en los últimos años del siglo XVIII, cuando los mares europeos se encontraban dominados por la tensión bélica entre Inglaterra y Francia. En ese contexto de guerra, disciplina estricta y temor constante a la rebelión, aparece Billy Budd, un joven marinero cuya presencia parece iluminar cualquier lugar al que llega. Su origen es humilde y algo difuso. Se sabe que fue encontrado de niño y criado sin conocer a sus padres. Esa falta de raíces no ha dejado en él amargura alguna, sino una disposición alegre, confiada y abierta hacia el mundo. Billy comienza su vida naval en un barco mercante llamado Rights of Man, nombre cargado de resonancias políticas en una época donde las ideas revolucionarias francesas despertaban tanto esperanza como miedo. En esa nave, Billy se gana el afecto de todos por su carácter afable, su fuerza física y su natural inclinación a obedecer sin resentimiento. No es un joven instruido ni particularmente reflexivo, aunque posee una honestidad tan transparente que parece incapaz de concebir el engaño o la malicia. Los marineros lo llaman el bello marinero, apodo que alude tanto a su atractivo físico como a la armonía de su temperamento. Esa vida sencilla se interrumpe cuando un buque de guerra británico, el Bellipotent, detiene al Rights of Man para reclutar hombres mediante la práctica del impressment, una forma de alistamiento forzoso habitual en la marina inglesa. Billy es elegido para integrarse a la tripulación del navío militar. El joven acepta la orden sin protesta, se despide con serenidad de sus antiguos compañeros y sube al nuevo barco con la misma docilidad con la que habría aceptado cualquier giro del destino. Antes de partir, lanza un gesto de despedida que parece una bendición ingenua hacia la nave que deja atrás. El Bellipotent representa un mundo radicalmente distinto. Allí, la vida está regida por normas rígidas, castigos severos y una vigilancia constante. La disciplina no es solo una exigencia práctica, sino una necesidad vital, pues la Marina Británica aún recuerda con horror los recientes motines de Spithead y el Nore, levantamientos que pusieron en jaque la autoridad naval. Bajo esa sombra de temor, cualquier señal de insubordinación puede interpretarse como una amenaza grave. Billy pronto llama la atención en su nuevo destino. Su aspecto saludable, su disposición al trabajo y su actitud franca lo convierten en una figura destacada. Algunos oficiales lo observan con simpatía, otros con cautela. Entre estos últimos se encuentra John Claggart, el maestro de armas del Bellipotent, encargado de mantener el orden entre la tripulación. Claggart es un hombre de naturaleza ambigua, de modales controlados y mirada penetrante. Su autoridad se ejerce con frialdad y una meticulosa atención a las faltas ajenas. Desde el primer encuentro, Claggart percibe en Billy algo que despierta en él una reacción oscura. No se trata de una falta concreta ni de un acto indebido, sino de una antipatía profunda y silenciosa. La bondad natural de Billy, su ausencia de doblez y la estima que genera en los demás parecen provocar en Claggart una incomodidad difícil de explicar. Mientras Billy avanza por la cubierta con paso firme y sonrisa abierta, Claggart lo observa desde la distancia, como si estudiara un objeto que desentona en su mundo de control y sospecha. El narrador sugiere que Billy posee una imperfección mínima. En momentos de tensión, sufre un leve tartamudeo que le impide expresarse con claridad. Esa limitación, casi imperceptible, adquiere un valor simbólico en una historia donde la palabra, la acusación y el silencio tendrán consecuencias decisivas. Así, establece el contraste central de la obra, la inocencia espontánea de Billy Budd frente a un sistema rígido, jerárquico y desconfiado, representado por la estructura militar del Bellipotent y por la figura de Claggart. El joven marinero entra en un mundo donde la virtud natural no siempre es comprendida ni protegida, y donde la obediencia absoluta convive con el miedo constante al desorden. El destino de Billy comienza a trazarse en ese instante, aunque él aún camine despreocupado, ajeno a las fuerzas que pronto se volverán contra él. La vida cotidiana a bordo del Bellipotent transcurre bajo una disciplina férrea, donde cada gesto, cada orden y cada silencio están cuidadosamente regulados. Billy Budd se adapta con rapidez a esa rutina exigente. Su fuerza física lo vuelve útil en las tareas más duras, y su disposición obediente le gana pronto la aprobación de sus superiores inmediatos. Entre los marineros, su presencia resulta reconfortante, su risa franca y su manera directa de relacionarse crean un pequeño espacio de humanidad dentro del rígido orden naval.
No obstante, esa misma naturalidad comienza a levantar sospechas en un entorno donde la camaradería excesiva puede interpretarse como una señal de indisciplina. El recuerdo reciente de motines sigue vivo en la memoria de los oficiales, y cualquier gesto fuera de lo común es observado con lupa. Billy, ajeno a esas tensiones, no comprende del todo las complejas dinámicas de poder que rigen la vida militar. Para él, la obediencia es una virtud simple, no un acto político ni una estrategia de supervivencia. John Claggart, en su función de maestro de armas, observa atentamente a Billy. A diferencia de otros oficiales, Claggart no se deja engañar por las apariencias, o al menos así se considera a sí mismo. Su mirada se posa sobre Billy con una mezcla de curiosidad y desconfianza. En su mente, la inocencia visible del joven no es una garantía de lealtad, sino una máscara posible. Claggart parece convencido de que toda virtud excesiva oculta un defecto equivalente, y que detrás de la sonrisa abierta de Billy puede esconderse una amenaza latente. En una ocasión aparentemente trivial, un marinero intenta provocar a Billy acusándolo de desorden y descuido. El incidente no pasa a mayores, y Billy responde con desconcierto más que con ira. Aún así, Claggart interpreta el episodio como una señal reveladora. En su lógica interna, cualquier conflicto en torno a Billy confirma la necesidad de vigilarlo de cerca. Esa vigilancia no se manifiesta de forma abierta, se expresa a través de pequeños gestos, observaciones indirectas y comentarios cuidadosamente formulados. El capitán Edward Fairfax Vere, comandante del Bellipotent, aparece como una figura central en esta red de tensiones. Vere es un oficial culto, reflexivo y profundamente comprometido con el deber. A diferencia de otros capitanes, se interesa por la filosofía, la historia y las ideas abstractas. Su mente está dividida entre la comprensión moral de los individuos y la necesidad práctica de mantener un orden absoluto en tiempos de guerra. Para él, la ley naval no es solo un conjunto de reglas, sino el pilar que sostiene la supervivencia de la flota y, por extensión, del reino. Billy despierta en Vere una simpatía moderada. El capitán reconoce en él una bondad rara y una honestidad que no parecen fingidas. No obstante, su posición le impide entregarse a juicios puramente emocionales. En el mundo que habita, la percepción personal debe ceder ante la estructura legal y el bien colectivo. Así, Vere observa a Billy con una mezcla de aprecio humano y distancia institucional. Mientras tanto, Claggart comienza a construir, de manera silenciosa, una narrativa alternativa en torno al joven marinero. En conversaciones veladas y comentarios ambiguos, deja entrever la posibilidad de que Billy esté involucrado en algún tipo de conspiración. No presenta pruebas claras, sino insinuaciones cuidadosamente calculadas para sembrar la duda. Su discurso se apoya en el clima general de sospecha que domina la marina tras los motines recientes. Billy, por su parte, permanece completamente ajeno a estas maniobras. Su confianza en la autoridad y en la justicia del sistema es absoluta. Cuando Claggart se dirige a él con palabras amables pero tono ambiguo, Billy responde con respeto y una sinceridad desarmante. No percibe la hostilidad que se oculta bajo la superficie, ni imagina que su conducta pueda interpretarse como una amenaza. El narrador sugiere que la malicia de Claggart no surge de un motivo racional concreto, sino de una inclinación más profunda, casi metafísica, hacia el daño. Su animadversión hacia Billy no responde a una ofensa real, sino al contraste entre una naturaleza torcida y una bondad que no admite sombras. En ese enfrentamiento silencioso, la inocencia carece de defensas. Profundiza en el clima psicológico del Bellipotent. Bajo la aparente normalidad de la vida naval, se desarrolla una tensión creciente entre vigilancia y confianza, entre autoridad y humanidad. Billy Booth se encuentra en el centro de esa tensión sin saberlo, como una figura luminosa rodeada de sombras. El destino avanza con lentitud, impulsado no por grandes gestos, sino por sospechas mínimas, interpretaciones torcidas y silencios cargados de intención. El clima a bordo del Bellipotent se vuelve más denso a medida que el barco avanza por aguas dominadas por la guerra y la desconfianza. Los ejercicios militares se intensifican, las guardias se prolongan y la vigilancia se vuelve más estricta. En ese entorno cargado de tensión, John Claggart decide dar un paso decisivo.
Su hostilidad silenciosa hacia Billy Budd encuentra una forma concreta en la acusación, ese instrumento que, dentro del sistema naval, puede destruir a un hombre con la misma rapidez que una bala enemiga. Claggart solicita una audiencia privada con el capitán Beret. Su actitud es respetuosa, su tono medido y su discurso cuidadosamente estructurado. No se presenta como un acusador impulsivo, sino como un funcionario responsable que cumple con su deber. Afirma haber detectado signos inquietantes en la conducta de Billy, indicios de una posible conspiración para fomentar la desobediencia entre la tripulación. No ofrece pruebas materiales, aunque apela a su autoridad y a su supuesta experiencia en la detección de amenazas internas. El capitán Beret escucha con atención, aunque su semblante revela incomodidad. Conoce a Billy lo suficiente como para dudar de la acusación, aunque también es consciente del contexto histórico que lo rodea. Los motines recientes han demostrado que incluso los marineros más respetables pueden verse arrastrados por el descontento colectivo. Beret no puede permitirse ignorar una denuncia de ese calibre, aun cuando su intuición se resista a aceptarla. Decide entonces enfrentar directamente a las partes implicadas. Ordena que Billy sea llamado a su presencia sin explicarle el motivo. Cuando el joven entra en el camarote del capitán, lo hace con la serenidad habitual, sin rastro de temor ni sospecha. Claggart se encuentra allí, de pie, con una expresión controlada que contrasta con la naturalidad de Billy. El ambiente es tenso, cargado de una gravedad que el joven marinero no alcanza a comprender. Beret expone la acusación de manera directa, aunque sin adoptar un tono acusatorio. Le pide a Billy que responda a las afirmaciones de Claggart. En ese instante crucial, la naturaleza trágica del protagonista se manifiesta con toda su fuerza. Billy intenta hablar, explicar su inocencia, pero las palabras no acuden a su mente con la rapidez necesaria. La sorpresa, la indignación y la sensación de injusticia activan su tartamudeo, dejándolo casi mudo frente a la acusación. El silencio que sigue resulta insoportable. Billy, incapaz de expresarse, experimenta una explosión de emoción pura. En un impulso instintivo, ajeno a toda intención criminal, alza el brazo y golpea a Claggart con una fuerza desmedida. El impacto es inmediato y devastador. Claggart cae al suelo sin emitir un sonido, víctima de un golpe que resulta fatal. El camarote queda sumido en una quietud absoluta. Beret observa la escena con una mezcla de horror y lucidez. Sabe que Billy no actuó con premeditación, aunque también comprende que el resultado es irreversible. Claggart yace muerto, y la ley naval no distingue entre un asesinato intencional y uno cometido bajo un arrebato emocional. En tiempos de guerra, cualquier acto de violencia contra un superior se considera una amenaza directa al orden establecido. Billy, al darse cuenta de lo ocurrido, recupera parcialmente la capacidad de hablar. Reconoce el acto sin intentar justificarlo, aunque su expresión refleja una profunda consternación. No intenta huir ni negar su responsabilidad. Su reacción no nace del miedo, sino de una aceptación casi fatalista de las consecuencias. Beret, consciente de la gravedad del momento, toma una decisión rápida. Ordena que Billy sea arrestado y convoca a un tribunal improvisado compuesto por oficiales del barco. Sabe que el tiempo apremia y que cualquier demora podría interpretarse como debilidad en el ejercicio de su autoridad. Aunque su corazón se incline hacia la compasión, su razón se impone con dureza. Marca el punto de no retorno en la historia. La inocencia de Billy, que hasta entonces parecía protegerlo de toda malicia, se convierte en su mayor vulnerabilidad. La acusación falsa, el silencio forzado y el gesto impulsivo confluyen en una tragedia que no puede deshacerse. La justicia humana, sometida a las exigencias de la guerra y la disciplina, se prepara para dictar un veredicto que pesará tanto sobre el acusado como sobre quienes lo juzgan. Tras la muerte de John Claggart, el Bellipotent queda envuelto en una atmósfera de gravedad absoluta. La noticia se difunde con rapidez contenida, filtrada por el silencio impuesto por la autoridad. El cuerpo del maestro de armas es retirado con solemnidad, y Billy Budd permanece bajo custodia, aislado del resto de la tripulación. No hay gritos ni tumultos, el orden se mantiene intacto, como si el propio barco se aferrara a la disciplina para evitar que el horror se desborde.
El capitán Bere convoca un tribunal naval compuesto por oficiales de confianza. El juicio se organiza con celeridad, pues la ley marítima exige una respuesta inmediata ante delitos graves cometidos en tiempos de guerra. La formalidad del proceso no atenúa su dureza. Billy comparece ante sus jueces con una serenidad que contrasta con la magnitud de la acusación. No intenta fingir ignorancia ni buscar excusas. Su postura es recta, su mirada clara, como si aceptara el peso de los hechos sin comprender del todo su sentido. Durante el interrogatorio, se confirma lo evidente: Billy golpeó a Claggart, y el golpe causó su muerte. No hay testigos que cuestionen esa secuencia. La intención, ese elemento crucial en la justicia civil, queda relegada a un segundo plano. En el Código Naval, el acto es suficiente para establecer la culpa. La muerte de un oficial a manos de un subordinado constituye un crimen capital, sin matices ni atenuantes. Los miembros del tribunal muestran signos de conflicto interno. Reconocen en Billy a un marinero ejemplar, sin historial de faltas ni inclinación a la rebeldía. Algunos intuyen que Claggart pudo haber actuado movido por una animadversión injustificada. Aún así, la estructura legal no les permite profundizar en esas conjeturas. El contexto histórico pesa como una losa. Los motines recientes han demostrado que cualquier indulgencia puede interpretarse como una invitación al caos. El capitán Bere interviene de manera decisiva. Aunque no forma parte formal del tribunal, su presencia domina la sala. Expone con claridad su interpretación del deber. Afirma que la inocencia moral de Billy no puede prevalecer sobre la necesidad de preservar la autoridad de la ley. Permitir una excepción, incluso en un caso tan trágico, socavaría la disciplina y pondría en riesgo la estabilidad de la flota. Para Bere, el juicio no se trata de justicia individual, sino de supervivencia colectiva. Sus palabras son elocuentes, casi filosóficas. Reconoce el valor humano de Billy, aunque insiste en que el capitán no tiene derecho a anteponer su compasión personal a las exigencias del mando. La ley, tal como está escrita, debe cumplirse. Cualquier desviación abriría una grieta peligrosa en el orden militar. Billy escucha el veredicto con una calma que sorprende a todos. Cuando se le ofrece la oportunidad de hablar, lo hace con dificultad, aunque sin resentimiento. Acepta la sentencia y declara no albergar odio hacia nadie, ni siquiera hacia Claggart. Su reacción no es la de un hombre derrotado, sino la de alguien que asume su destino con una extraña dignidad. El tribunal dicta la condena máxima, la muerte por ahorcamiento. La ejecución se programa para el amanecer siguiente, con la discreción necesaria para evitar disturbios. El capitán Bere queda solo tras el juicio, sumido en una reflexión silenciosa. Sabe que ha actuado conforme a la ley, aunque también es consciente de que esa misma ley lo ha obligado a sacrificar a un hombre excepcionalmente bueno. En su interior, la figura del comandante y la del ser humano entran en un conflicto irreconciliable. Billy pasa sus últimas horas bajo vigilancia. Un capellán intenta ofrecerle consuelo espiritual, aunque descubre que el joven no experimenta terror ni desesperación. Billy parece habitar un estado de aceptación casi mística, como si su conciencia estuviera en paz. Sus pensamientos no se centran en la injusticia del castigo, sino en la armonía perdida que su muerte podría restaurar. También muestra con crudeza el núcleo moral de la obra, el choque entre la ley impersonal y la bondad individual. La justicia, sometida a las exigencias del poder y la guerra, se revela incapaz de reconocer la inocencia cuando ésta no encaja en sus categorías rígidas. Billy Wood se convierte así en una víctima del deber, y el capitán Bere en un ejecutor atrapado por su propia fidelidad a un sistema que no admite excepciones. El amanecer llega al bellipotente envuelto en una quietud casi sobrenatural. El mar permanece en calma, como si también aguardara el desenlace. La tripulación es reunida encubierta con una solemnidad que no admite preguntas. Aunque muchos ignoran los detalles del juicio, todos perciben que algo irreversible está a punto de ocurrir. La disciplina se mantiene intacta, aunque bajo ella late una tensión contenida, hecha de temor y respeto. Billy Wood es conducido al lugar de la ejecución con paso firme. No muestra signos de desesperación ni de resistencia. Su rostro conserva la serenidad que siempre lo ha caracterizado,
una serenidad que ahora adquiere un matiz casi sagrado. Antes de que se coloque la soga, Billy pronuncia unas últimas palabras que resuenan con fuerza inesperada: bendice al Capitán Beret. Ese gesto final, lejos de provocar confusión, parece purificar el ambiente. No hay acusación ni reproche, solo una expresión de aceptación que conmueve incluso a los más endurecidos. El momento de la ejecución es breve y silencioso. No se oyen gritos ni llantos. El cuerpo de Billy queda inmóvil, y el silencio se extiende por la cubierta como una ola. La tripulación, testigo involuntario, permanece en formación, conteniendo cualquier impulso emocional. El orden se preserva, tal como exige la ley naval, aunque el precio de esa preservación resulta evidente para todos. Tras la ejecución, el Bellipotent continúa su travesía. La vida a bordo retoma su ritmo habitual, aunque nada es exactamente igual. Los marineros hablan en voz baja sobre Billy, recordándolo como un hombre justo y bondadoso. Su muerte se convierte en una especie de leyenda oral, transmitida con respeto y admiración. En esos relatos, Billy no aparece como un criminal, sino como una figura casi mítica, símbolo de una inocencia sacrificada en nombre del deber. El Capitán Beret no sale ileso de esta experiencia. Aunque mantiene su autoridad y continúa cumpliendo con su rol de comandante, la sombra de Billy lo acompaña. En su mente, la decisión tomada se justifica desde el punto de vista legal y estratégico, aunque su conciencia no encuentra un descanso pleno. El conflicto entre la ley y la moral individual permanece abierto, sin una resolución clara. Tiempo después, el Bellipotent se enfrenta a una batalla naval. En el fragor del combate, el Capitán Beret resulta mortalmente herido. En sus últimos momentos, pronuncia el nombre de Billy Budd, como si ese recuerdo condensara todo aquello que no pudo expresar en vida. Su muerte cierra el círculo trágico de la obra, vinculando el destino del comandante con el del joven marinero. La versión oficial de los hechos, difundida por las autoridades navales, presenta a Billy como un instigador peligroso que fue castigado justamente. Ese relato frío y distorsionado contrasta con la memoria viva que conservan los marineros. Para ellos, Billy sigue siendo el bello marinero, un hombre cuya bondad no encontró lugar en un sistema gobernado por el miedo y la rigidez. Con el paso del tiempo, la historia de Billy Budd adquiere un carácter casi legendario. Su figura se eleva por encima de los hechos concretos y se transforma en un símbolo de la tensión eterna entre la inocencia natural y la ley institucional. Herman Melville no ofrece una respuesta definitiva ni un consuelo fácil. La obra concluye dejando al lector frente a una pregunta incómoda: ¿puede la justicia sobrevivir cuando se separa por completo de la compasión? El final de Billy Budd no es un cierre tranquilizador, sino una invitación a la reflexión moral. La muerte del protagonista no restaura plenamente el orden ni resuelve el conflicto ético que la precede. En cambio, revela la fragilidad de los sistemas humanos cuando se enfrentan a la pureza moral. Billy Budd permanece en la memoria como una figura luminosa, sacrificada no por su culpa, sino por la incapacidad del mundo para acoger una bondad que no entiende. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.